tienen como 800 farmacias a nivel nacional y que de las 800 farmacias cada una tiene en promedio 5.000 productos a manejar y que les tocaba ver esa información para manipular. Era mi primer encuentro con temas de datos masivos. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chain. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Beatriz Hidalgo es ingeniera industrial graduada de la Universidad San Francisco de Quito. Con una destacada trayectoria en procesos, logística y analítica de datos, su carrera inició en el área de procesos y mejoramiento continuo. Porque ya luego de pandemia 2021-2022 empieza a ver también como que esta novedad de, mira, los programadores, que la analítica de datos y cosas por eso. Motivada por su interés en adquirir nuevos conocimientos, Beatriz cursó una maestría en logística y supply chain. Una publicidad de que se abre la maestría en ingeniería industrial y tenía 2 menciones, o podía seguir calidad o podía seguir logística. Además, fue aceptada en el prestigioso programa GCLOG de MIT, reforzando su perfil académico con una visión global del sector. De estas universidades en tu hoja de vida como un diplomado, una certificación, te abren las puertas de una. ¿Estás listo para conocer más de ella? Comencemos. Beatriz, nos gustaría empezar con una pregunta muy importante. ¿Quién es Beatriz Hidalgo? Uy, qué buena pregunta. Bueno, mi nombre es Beatriz. Bueno, sé que estamos relacionadas porque fuimos del GCLog, entonces muchas de las personas que ven este podcast de Supply Chainers, pues son parte del GCLog del MIT. Entonces, muchos me conocen como Bachita, entonces también por ahí es mi otro nombre. Bueno, tengo 36 años, soy del 88, ya la curva para los 40. ¿Qué más? Bueno, actualmente soy hija, soy igual pareja. Este año nos vamos a casar con mi pareja de 6 años. Justo lo conocí al regresar del GCLog. ¿Qué más? Soy ingeniera industrial. Estudié ingeniería industrial acá en Quito, Ecuador. Soy ecuatoriana. Me encanta un montón leer, sobre todo novelas románticas, aunque no soy tan romántica, pero me encanta leer las novelas románticas. ¿Y qué más? Tengo un perrito que es mi luz de todos los días. Creo que después de la pandemia este tema de tener a los perritos pues ha sido un tema bastante interesante para mí personalmente porque yo era anti perritos hasta que le conocí a mi perrito que se llama Cholito y pues ha sido algo extraordinario. ¿Qué más te puedo contar? Pues vivo en Ecuador, vivo con mi pareja ya, ¿cuánto vamos viviendo? 3 años. Este año nos casamos. Y eso te puedo decir, como que así a breves rasgos de quién es Beatriz, o más conocida como Bachita. Cuéntanos, ¿cómo es que has descubierto tu interés por estudiar ingeniería industrial? Dale, fue bastante interesante, la verdad. Yo iba a aplicar para ingeniería química, porque, bueno, no sé, creo que nos pasó mucho a las generaciones de los 80, los que tenemos más de 35 años, que lo que nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá hacía, pues también nosotros queríamos optar por esa carrera. Entonces mi papá era ingeniero químico, él era auditor en esa época de Coca-Cola Company, entonces él iba a auditar los diferentes países y me encantaba el trabajo que él hacía como auditor. Y le dije, bueno, yo quiero seguir tu carrera, entonces voy a seguir ingeniería química. Para mí en esa época, en el 2005-2006, que ya tocaba escoger una carrera al graduarte del colegio, yo nunca había escuchado de ingeniería industrial, o sea, no era tan sonada en esa época. Y mi papá empezó a ver como que el folleto que da la universidad y yo estaba inscrita en química, creo que la siguiente semana ya empezaba clases y mi papá empieza a ver el folleto y bueno, como estaba en orden alfabético, encuentra ingeniería industrial antes de ingeniería química, empieza a leer qué nomás daban de materias y en qué te podías dedicar en el futuro y me comienza a decir, oye, mija, mira, esta carrera se parece mucho más a lo que yo hago actualmente, porque tenía control de procesos, que el Lean Six Sigma, algunos temas que él manejaba como temas de calidad. Entonces me dijo, oye, se ve más interesante y donde tú puedes aplicar, parece que puedes aplicar en cualquier área y en cualquier industria. Y yo como que, bueno, está bien. Y así es como yo entro a esta carrera que no sabía que existía y que paulativamente, mientras iba avanzando con las materias, me fui enamorando de la misma. Entonces, así es como llego, así de como coincidencias de la vida, llego a esta carrera de ingeniería industrial. ¿Cómo crees que esta decisión ha influido en tu carrera profesional? Uy,
O sea, para mí, la verdad, como te digo, yo me fui enamorando de la carrera al paso de los semestres. O sea, en cuarto semestre de los 5 que eran, perdón, de los 10, de los 5 años, en el cuarto año, yo ya estaba así como que dije, fue una muy buena decisión haber escogido esta carrera. Y lo que a mí me ha ayudado es que al ser tan versátil, he podido trabajar en varias industrias y he podido cambiar de departamentos y de áreas eh, sin ningún problema. O sea, no es como que, por ejemplo, bueno, vamos a ir viendo un poco mi trayectoria. Empecé en el área de procesos, hoy por hoy ya me dedico casi 5 años a la parte de analítica de datos. Y cuando digo que soy ingeniera industrial, no se sorprenden de que esté dedicada a lo que estoy dedicada hoy por hoy, porque la ingeniería industrial te puede llevar a cualquier lado y a cualquier industria. Entonces, eso me ha fascinado de esta carrera y cada que tengo algún primo o algún conocido que no sabe qué estudiar y que se quiere ir por alguna rama técnica, le digo como que entra a ingeniería industrial. O sea, entra a ingeniería industrial porque si no estás tan decidido, esta carrera puedes trabajar en cualquier lado, puedes hacer lo que tú deseas y es muy, muy versátil. Nuestros compañeros que eran ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, siempre se burlaban de nosotros porque decían, ustedes saben de todo, pero poco. Y decíamos como que sí. Y luego les molestábamos porque siempre decían que los ingenieros industriales son los gerentes luego de las empresas y les decíamos, luego ustedes van a querer seguir nuestra carrera y muchos de mis compañeros luego siguieron una maestría en ingeniería industrial. Entonces es muy, muy versátil. Entonces eso es lo que me gusta mucho de ser ingeniero industrial. Cierto, es una carrera que te da muchas herramientas y ya también te da tiempo, ¿no? Para que después puedas especializarte en algo mucho más específico, pero ya tienes básicamente toda la base que necesitas, ¿no? Ajá. Eh, después de terminar la carrera de ingeniería industrial, ¿cuál ha sido tu primera experiencia laboral y cómo ha sido tu experiencia dentro de esta empresa? Dale, entonces, bueno, yo empiezo ya en los últimos semestres, la típica, ¿no? De que tienes que hacer la pasantía, que tienes que hacer la tesis y es un corre-corre. Entonces ahí empezamos a ver qué empresas pues nos ofrecían esta parte de pasantía y tesis al mismo tiempo. Y pues igual, por contactos, no, el tema de networking es súper importante a cualquier etapa de tu vida profesional y hasta personal. Entonces justo ahí teníamos algunos conocidos de la universidad que estaban igual ya trabajando en automotores y anexos acá en el Ecuador, que es la distribuidora oficial de Nissan y Renault. Y bueno, hoy también, hoy por hoy, desde hace algunos años, también de una marca china que es Bike. Entonces son como que los distribuidores más fuertes de acá. Entonces empezamos a trabajar en Nissan y en Renault con otra de una de mis mejores amigas también. Empezamos a hacer las pasantías. Entonces empezamos por un contrato eventual por 6 meses, que luego se extendió a 9 meses. Y así es como entro a esta primera experiencia laboral, que yo pensé que iba a ser, como el contrato decía, muy eventual, pero me quedé casi 8 años dentro de esa empresa. Y entré al área de procesos y de mejoramiento continuo. Sido tu evolución? O sea, ¿cómo es que has llegado a ser Master Kaizen y líder de proyectos estratégicos dentro de la empresa? Dale. Sí, bueno, estuve 8 años. Creo que para mí, siempre que me hacen entrevistas laborales o converso así de la parte profesional, para mí automotores fue mi escuela, básicamente. Y creo que es muy importante a las personas que están empezando su etapa laboral, ver dónde quieren entrar y si pueden, entren a una empresa grande, porque de ley va a ser su escuela de formación, no solo en habilidades técnicas, porque eso ya aseguras con tu título, pero sobre todo desarrollar tus habilidades blandas. Entonces, entro como analista de procesos y luego Nissan tiene muchos temas de estructuraciones, muchas certificaciones, ya Nissan mexicana como tal, que es la que regulaba la parte de Ecuador, y pues deciden que los analistas de procesos tienen que ahora llamarse Master Kaizen. Entonces, todos nos llamamos Master Kaizen. Cada que yo me presentaba como Master Kaizen, me tocaba dar esta explicación porque es un poco confuso. Y pues la palabra Kaizen es una palabra japonesa que se compone de dos sílabas, que es Kai y Zen, la cual significa mejoramiento continuo o mejora continua de procesos. Entonces, entro dentro de este mundo de gestión de calidad y dentro de procesos, ya desde que entré a la pasantía y me quedé ahí porque me gustó bastante. Y luego va la compañía también evolucionando, empieza un poco estas nuevas metodologías a estar de moda aquí en el país, que es la tema de tener una oficina de proyectos, tener una PMO dentro de tu empresa. Y en el 2017 se abre la PMO dentro de automotores y pues estábamos nosotros como analistas de proyectos, que te voy a contar un poquito qué nomás hacíamos y pues también deciden que seamos pues
pequeño project manager de diferentes proyectos estratégicos dentro de la empresa. Entonces, así es un poco cómo evoluciona el área hasta tener la PMO y nosotros ser parte de esa PMO. Y bueno, ¿qué hacíamos como Master Kaizen? Creo que fue una de las etapas más bonitas. Lo chévere de nuestra área de gestión de calidad, éramos algunos Master Kaizen y lo que nuestro jefe buscaba era que rotemos por los diferentes concesionarios de vehículos haciendo temas de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, teníamos dentro de Quito, teníamos como 3 concesionarios. Entonces íbamos rotando por los concesionarios cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, nos iban cambiando de concesionarios y pues íbamos llevando mejores prácticas que habíamos tenido en un taller a otro taller. Yo me enfoqué mucho en la parte de postventa, es decir, mantenimiento vehicular y también estuve mucho tiempo en la parte de enderezada y pintura, que fue donde más obtuve y desarrollé mis habilidades blandas y también obtuve muchos premios con un tema que se llamaba Convención Kaizen. Entonces, sí, básicamente ahí hacíamos mejoramiento y lo chévere de esta empresa y lo que a mí me dio mucho con habilidades blandas es el tratar con la gente. Entonces yo ahí tenía que trabajar desde el lavador, o sea, tenía que trabajar con el lavador de vehículos, con el lavador de carros, hasta llegar a directores de postventa. Entonces, el rango jerárquico con el que yo tenía que saber cómo tratar y cómo llegar era muy diverso. Entonces, ahí logré saber cómo comunicar una mejora o que el lavador, el técnico, el asesor de servicio me pueda acompañar en la mejora y me pueda apoyar en las mejoras que nosotros implementábamos y cómo también al director de postventa pues mostrábamos los resultados de esas mejoras. Entonces creo que esa fue de las enseñanzas más grandes que me dejó ser Master Kaizen dentro de automotores y anexos. Y si es que estabas tan metida en esto de la metodología Kaizen y en proyectos, ¿cómo es que has decidido optar por una maestría en logística y cadena de abastecimiento? Sí, fue también muy coincidencial, la verdad. Creo que todas mis decisiones laborales han sido así como que, uy, de sopetón, así como que, ah, iba a hacer esto y luego apareció esto, fue como que, ah, mejor me gusta esto. Entonces fue así también la parte de logística. Justo mi jefe, mi primer jefe que fue en automotores, él ya por el año 2015, 2016 me decía como que, oye, Bachita, ya creo que es hora de que sigas una maestría y como que me impulsaba. Fue un jefe bastante bueno y esa fue una de las razones también por las que yo duré tanto tiempo en esa empresa, porque estaba él, porque nos lideraba de una manera bastante chévere y el equipo también era muy bueno. Entonces me empieza como que a meter ya como dice, esta cucharita de mira, ¿por qué no sigues un MBA? ¿Por qué no sigues un MBA? Y yo así como que, bueno, bueno. Y en esa época había mucho, acá había un tema de becas que daba una entidad bueno, no una entidad que te daba becas dentro del país que se llama Cenecit. Y muchos eran como que en esa época de mi generación aplicando y se iban afuera a estudiar, etc. Entonces, bueno, a mí no me gustaba mucho. Empecé también a aplicar para afuera, pero obviamente los costos también eran bastante altos. Y yo siempre en mi mente fue como que, bueno, si ya seguí ingeniería industrial, creo que no lo mencioné, estudié en la San Francisco, acá en Quito. Dije yo, o sea, como que San Francisco lover siempre, así como que mi corazón con ellos para toda la vida. Entonces yo dije, yo, si es que estudio aquí en el país, no sé, no va a ser en otra que no sea la Universidad de San Francisco. O sea, como que tenía esa mentalidad. O sea, para mí no existía otra universidad. Entonces dije, bueno, chévere, voy a seguir el MBA en la San Francisco. Ya me inscribo, pago el fee que te toca pagar, empiezo a dar las pruebas ya para el MBA. Esto fue en el 2017 y por junio me llega en el LinkedIn una publicidad de que se abre la maestría en ingeniería industrial y tenía 2 menciones. O podía seguir calidad o podía seguir logística. Entonces yo dije, ah, como que bueno, me voy a ir por esta porque me encanta mi carrera, entonces voy a seguir calidad. Dejo el MBA y me meto a seguir calidad. Entonces ya me inscribo en calidad, los primeros meses empiezas como que a tener una nivelación de conocimientos y por febrero, empezábamos en agosto y por febrero pues nos decían, bueno, ya los que van a seguir calidad se van a calidad y los que van a seguir logística se van a logística. Te cuento, esa época era finales del 2017, inicios del 2018, todavía no había pandemia y todavía no había este fenómeno o esta necesidad por tener logísticos y expertos en cadena de abastecimiento. La San Francisco fue la primera universidad que tenía una maestría en esta área de logística y pues obviamente, al no ser tan demandada, la cantidad de personas que entraban a la primer cohorte de estudiantes éramos como 30, 25 se iban a calidad y solo 5 se iban a logística. Entonces ahí empiezan a ver como que esta diferenciación y empiezan a llamar a ciertas personas, entre ellas a mí, para convencerme de cambiarme a logística.
Entonces viene el director y comienza a hablar conmigo y me dice, mira, la maestría de logística, nosotros tenemos un convenio con el MIT y pues vamos a hacer también tanto la maestría, pero tú vas a salir con un micromaster que sale dentro de EDX, estas plataformas en línea. Tú vas a salir como con este diplomado, con esta certificación y también con el título de la maestría avalado aquí para el país. Entonces me comienza a meter todo este tema del MIT. Para eso todavía no sabía del GCLog. Me empieza a meter esto, me empieza a decir, mira, no hay mucha demanda, sería bueno que la gente tenga pues profesionales en la materia en logística y supply, porque por lo general, antes de la pandemia, las personas que llegaban a gerenciar o a manejar equipos de logística y cadena eran personas que se fueron formando en el camino y que igual llegaron ya porque empezaron, yo qué sé, como bodegueros, poniendo un caso muy extremo, operarios, etcétera, y luego llegaron ya por conocimiento y experiencia adquirida, más no porque tenían un título. Entonces yo dije como que, bueno, está interesante, no son tantos estudiantes, tal vez la educación va a ser un poco más personalizada. Y ahí empecé a analizar y empecé a tomar una decisión. Dije, ok, quiero seguirme especializando en algo que ya sé, que es el tema de calidad y de procesos, o quiero diversificar mi hoja de vida y tener más opciones. Entonces ahí fue cuando me entró el 20 y dije como, creo que no pasa nada, tengo 8 años de experiencia ya en la parte de procesos. Creo que al reforzar la parte de logística, mi CV y mi hoja de vida se va a hacer mucho más fuerte. Y así es como también por cosas de la vida llego a la parte de logística. Entonces, como que nunca, o sea, como que alguien me da opciones, yo digo como que, a ver, ¿será bueno, no será bueno? Entonces, así llegué a seguir esta maestría en logística. Y después de esta maestría, supongo que después del MicroMaster y demás, es que empiezas con lo del GCLog. Sí, que también fue una coincidencia. Yo no sabía del GCLog. O sea, y creo que mucha gente latinoamericana no conoce del tema del GCLog. Y justo estaba viendo la entrevista de Sofía y decía como que muchos ingenieros y mucha gente que ve estas universidades, las Ivy Leagues, y somos gente latina, es como que es imposible. O sea, ¿cómo un latino va a poder ir a estudiar a Harvard, a Stanford, a MIT? O sea, para nosotros es imposible, pero no conocemos que existen estos programas que te abren las puertas y que son certificaciones, diplomados, no necesariamente una maestría o ir a estudiar una carrera completa, pero que ya tener el nombre de estas universidades en tu hoja de vida como un diplomado, una certificación, te abren las puertas de una. Entonces, ahí justo entra mi director de maestría y a dos personas nos comenta que existe el GCLog y que si es que quisiéramos aplicar. Pues obviamente, ya en términos económicos, el GCLog costaba casi lo mismo que la maestría acá en Ecuador. Entonces ya empezaba a tocar, a analizar un tema económico. Afortunadamente yo tenía la bendición de mis papás y mis papás escucharon MIT y dijeron de cabeza nosotros te apoyamos con lo que sea, bla, 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 bla. Y dije, bueno, voy a aplicar. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me digan no y ya. Entonces empecé a aplicar, todo fue de golpe porque ya se cerraban las inscripciones en abril y yo recién empecé a aplicar abril, o sea, todo fue así como de sopetón. Empecé a aplicar, mandé mi video, mandé mi carta de por qué quisiera ir al MIT y ir a este programa. Yo tenía un poco de recelo porque pedían experiencia en logística y supply, o sea, al menos como un año o dos. Yo no tenía nada de experiencia. Entonces dije, no, no me van a escoger. Así, entonces yo era así como que no, no me van a escoger. Y por cosas de la vida me escogen. Y fue la única ecuatoriana que fue en la ronda del 2018-2019 al GCLog. Y bueno, tú también fuiste, estábamos conversando un poquito fuera de cámaras. Y es una experiencia que yo la volvería a repetir a los ojos cerrados. O sea, es una de las experiencias profesionales y personales más bonitas que me ha pasado. Sí, totalmente, totalmente es, eh, es lo que tú dices, o sea, a veces para nosotros parece algo muy lejano, tal vez complicado, pero sí existen este tipo de oportunidades pensadas para personas de Latinoamérica y la verdad es una experiencia increíble. Y bueno, después de JCLog, contanos cómo ha sido tu experiencia pasando de el área de procesos directamente a supply. Bueno, sí fue bastante interesante, la verdad. Para mí, el GC Law, como volviendo un poquito allá, me, me hizo aprender algo, creo que es bastante importante y que a veces cuando uno empieza a trabajar, pues guarda mucho esa parte de uno, que es su forma de ser. Entonces, cuando uno empieza a trabajar y ya igual, ya vas muchos años, como que eres una persona en el trabajo y sales del trabajo y eres otra persona. Y eso es algo a mí que, por ejemplo,
me hizo soltar en el GC Log y que mi personalidad hizo que destaque mucho dentro de las diferentes actividades y las diferentes tareas y cosas que hice en el GC Log y que destacaban mucho como mi alegría, o sea, y soy una persona bastante cómica, bastante chistosa, o sea, como que me gusta mucho esa parte, entonces como que destacaban mucho eso y me hice notar mucho por eso. Entonces la gente me cachaba, los profes me cachaban porque decían, ah, es Bachita, la graciosa, así, la payasita por poco. Entonces, eso me gustó mucho y cuando empecé a hacer este salto de procesos y tuve la oportunidad, porque dentro de la universidad, pues un profesor trabajaba en la parte de inventarios de una empresa acá que se llama Farmenlace, que es la segunda distribuidora más grande del país, con su cadena de farmacias, básicamente. Eh, Nos refiere como a dos compañeros igual de la maestría, nos refiere porque estaban buscando gente y nos da la referencia. Entonces, fue como que ya fui mucho más suelta, o sea, para mí el MIT fue como que tienes que ser tú, o sea, tienes que mostrar tu forma de ser, siempre con respeto y todo. Muestra tu forma de ser y eso es lo que te va a abrir muchas puertas. Entonces yo fui a la entrevista, justo yo no estaba buscando trabajo porque cuando yo empiezo el GC Log, renuncio a mi trabajo a los 8 años de la Nissan, que también fue un tema súper duro de tomar esa decisión, porque dije, me quiero enfocar al tema de GC Log y bueno, y tampoco había tenido mi año sabático y cosas así, ¿no? Y ahí metiéndome el tema de mi año sabático, que fueron 6 meses. Y no estaba buscando trabajo y mi mamá me dijo como, eso sí fue un consejo súper sabio, me dijo, mira, tú ahorita no estás buscando trabajo porque estás enfocada en la maestría, pero diles que quieres trabajar medio tiempo, porque a veces pasa que cuando uno está buscando las oportunidades no aparecen. Dice, ¿qué pasa? Ya te gradúas y tienes que pagar algunas deudas, cosas así, y no consigues trabajo. Me dice, aprovecha, anda a la entrevista, no pierdes nada. Dije, bueno, ma, voy y hicimos un clic bastante interesante con el gerente de inventarios. Él es una persona también bastante suelta, bastante cómica. Entonces, como que hicimos ese clic y le gustó bastante mi perfil. Entonces, entro a trabajar en la parte de inventarios. Y creo que no sería como un shock, sino como la parte más interesante de darme cuenta en la parte de inventarios era la cantidad de datos que manejaban. Entonces yo venía de una Nissan donde podía abrir mi archivo de Excel, ahí por ahí se colgaba porque le metía muchas fórmulas, los sys anidados a más no poder, como que ahí se colgaba un poquito, pero nada del otro mundo. Cuando llego acá y empiezo a ver que tienen como 800 farmacias a nivel nacional y que de las 800 farmacias cada una tiene en promedio 5.000 productos a manejar y que les tocaba ver esa información para manipular, me tengo mi primer encuentro con temas de datos masivos dentro del tema y de cómo aplicar todos los conocimientos de modelos de inventarios dentro de esta parte. Entonces también fue chévere y creo que he sido bastante afortunada de tener jefes que son muy expertos y tienen mucho conocimiento. Entonces, este gerente de inventarios es uno de los más cracks dentro del área. Y la mayoría de gerentes de inventarios en la parte de distribución son muy, muy, muy destacados. Entonces, para mí él fue un gran profesor. Tenía mucha paciencia y cosas así. Entonces, como que me iba guiando un poco. Igual mis compañeros también nos iban guiando. Pero fue algo súper interesante. O sea, ya meter modelos estadísticos, modelos de inventarios dentro de el pronóstico de cuánto se debería abastecer a una farmacia de cada producto, fue súper chévere. Y en la parte de datos, ahí tengo mi primer encuentro con data masiva y de que no iba a poder abrir ese archivo de esa farmacia en un Excel, ¿no? Se abría en un CSV y ahí tienes que ver cómo lo solucionas. Ellos utilizaban Access en ese momento y nada, la maestría empieza a tener mucho nombre dentro de Farmenlace, empiezan a ver el alcance que nosotros teníamos y en un punto de la maestría de logística y de calidad, porque entraron de las dos ramas, estuvimos como 7 personas dentro de la primera cohorte, dentro de mis compañeros, trabajando dentro de Farmenlace, porque al vicepresidente le gustaba mucho cómo nos había orientado la maestría y las habilidades técnicas que nos había dado. Entonces, tuvimos un montón de gente dentro de Farmenlace en un punto y muchos compañeros que eran electrónicos que siguieron la maestría. En la parte de calidad les enseñaron a programar en R. Y no sé si a ti te pasó en el GC Log, que nosotros nos dieron en enero el semestre, bueno, no el semestre, el mes que estuvimos allá, clases de Python. Y ahí es cuando empiezo a decir como que, ¿y esta maravilla qué es? Entonces ahí entran mis compañeros un poco también a meter eficiencia en los procesos de abastecimiento y empiezo ahí un poco a meterme en la parte de programación, pero no me meto tan de lleno hasta luego de 2 años, que cambio de área. Ese ha sido tu primer encuentro, pero
A partir de eso es como que has empezado ya tu formación en herramientas como SQL, Python y demás, ¿o eso ha sido mucho después? O sea, con Python no tanto de lleno, porque tenía mis otros compañeros que eran electrónicos y que tenían ya como este tema de programación mucho más arraigado. Yo más bien, mi jefe vio habilidades en como que liderar un equipo de innovación y desarrollo para meter proyectos de innovación dentro de inventarios. Entonces hacíamos temas que también iban mucho de la mano con el área comercial. Sin embargo, y lastimosamente, pues muchas veces en las industrias hay como esta separación, un poco un quiebre entre áreas, ¿no? De que, o sea, es mi área comercial, ¿por qué la gente de inventario se está metiendo a querer mejorar un proceso de comercial? ¿Y por qué marketing tal vez diga, ¿por qué inventario se quiere meter aquí? O sea, inventarios como que quédate en tu cancha y a mí déjame mi cancha. Entonces, como que había mucho esta parte del recelo de que nosotros veníamos desde inventarios y les decíamos como que, oye, hemos hecho un análisis de los pañales y vemos que la gente está consumiendo o las ventas de pañales dentro de algún sector de farmacias a nivel nacional, pues tiene un despunte en ciertos días. ¿Será de hacer alguna campaña, implementar algo? ¿O estamos viendo que hay un quiebre de stock en ciertos productos? ¿Qué está pasando? ¿Se viene algo? Y justo pasó con el tema del COVID, cuando empieza a haber el quiebre en la parte de mascarillas. Entonces empieza a haber el quiebre en la parte de mascarillas, empieza a haber un quiebre en la parte de paracetamol. No era muy sonado, pero ya a finales de diciembre de 2019, cuando hacíamos las reuniones, levantaban la mano a decir como que, oye, tenemos un quiebre de mascarillas. ¿Qué estará pasando? Entonces las noticias ya venían, pero uno siempre dice, no, a nosotros nunca nos va a pasar nada. China está por allá, Ecuador está por acá, esto no va a llegar. Entonces ya empiezas a ver, y eso era lo chévere del mercado farmacéutico, porque empiezas a ver cómo ciertas cosas externas empiezan a influenciar en la demanda del cliente. Y tú puedes ser mucho más preventivo con esas cosas y no tan reactivo. Entonces, tenemos esta pequeña área de desarrollo, tenías mis compañeros que sabían programar muy bien, que eran unos cracks para temas estadísticos también. Entonces empezamos a hacer como que estos análisis y empiezan a salir mejoras ya dentro del área de inventarios. Pues también queríamos llegar a la parte comercial. Y todos estos temas, también algo bastante interesante, si por ahí hay algún gerente que nos escucha, siempre traten de llevar a su equipo que hizo el desarrollo o el modelo o la implementación o lo que sea, porque así das visibilidad a estas personas que están creciendo laboralmente, a los presidentes, vicepresidentes o a las cabezas de las empresas. Y así también pueden ver cómo luego se pueden abrir otras áreas que tal vez en Ecuador no eran muy vistas, que era el tema de hacer proyectos estratégicos basados en data, que era lo que nosotros hacíamos dentro de este pequeño departamento de innovación en inventarios. ¿Qué ventajas tú encuentras al utilizar herramientas de visualización de datos como Power BI frente a otras herramientas? Sí, bueno, ahí el tema de Power BI para mí, he utilizado Power BI y hay otra que se llama ClickSense. No he tenido, no he tenido la oportunidad de utilizar Tableau, que es otra herramienta bastante sonada. Para mí, Power BI, si tú estás utilizando mucho Excel, eres mucho de Microsoft Office y cosas por el estilo, Power BI es parte de unas herramientas de Microsoft Office. Y la interfaz de Power BI es muy parecida a un Excel, a un Word. Tú tienes tu inicio, tu insertar, etcétera, tus pestañitas bastante iguales. Entonces no tienes mucho el shock de cambiar de herramientas y decir como que "¿Y ahora esto cómo se maneja?". En cambio, en Farmenlace teníamos Power BI porque teníamos Microsoft Office, pero ellos contrataron las licencias con esta otra herramienta que se llama Click. Y pues esta herramienta sí necesita de personas que sepan temas de SQL, de cómo conectarse a los servidores. No es tan fácil la parte de hacer ya la conexión directa a la parte de bases de datos. Sí podía subir un archivo, como siempre funcionan estas plataformas de visualización, pero la interfaz y la curva de aprendizaje para mí personalmente fue mucho más rápida en Power BI que en Click. Entonces sí les recomiendo mucho más esa. Y de ahí te habló de lo que he visto y lo que daba también en clases, que les decía a los chicos cuáles son las diferencias con estas herramientas. Tableau también es muy buena, yo no he tenido la oportunidad de utilizarla, pero Tableau, si tú quieres meter mucho más diseño en los gráficos y tener gráficos mucho más chéveres o llamativos, Tableau te puede brindar esa parte de ahí. Acá Power BI te lo va a dar, pero son los típicos gráficos que de barras, que de líneas, que los pies o los
gráficos de donas, son los típicos que tú vas a encontrar. Entonces, si quieres algo mucho más chévere y te gusta más el diseño visual de un gráfico, éntrale por Tableau mejor. Entonces, sí recomiendo más esa herramienta de Power BI. Viendo un poco más a tu historia, eh, no sé si te gustaría compartir algún proyecto destacado que hayas tenido durante este tiempo que has estado trabajando en análisis de datos, algo que te haya dejado grandes aprendizajes. Dale. Bueno, entonces, retomando un poquito la parte de eh, cómo llego a este mundo de datos. Entonces, yo trabajaba en inventarios porque seguí la maestría, entonces pues, estaba donde debía estar. Y nada, la vicepresidencia de la compañía empieza a ver que pues el tener tanta información dentro de sus repositorios es muy valiosa y que necesitaba como un departamento que se dedique a hacer análisis y a tomar decisiones estratégicas basadas en esa data. Obviamente los departamentos lo hacían, pero cada uno por su lado, ¿no? Comercial lo hacía por su lado, inventarios por su lado, pero quería que exista esta sinergia. Porque me imagino que se daba cuenta que a veces queríamos implementar proyectos y las otras áreas, pues, no había mucha apertura, por así decirlo. Entonces fue algo también, así cosas de la vida que yo me pongo un poco a reflexionar y digo, la vida me ha llevado por caminos y me ha llevado donde debo estar, básicamente. Entonces me acuerdo que un jueves me llama, ya estábamos en pandemia, jueves, octubre de 2020, me acuerdo, estábamos en este tema, esta modalidad remota, y nos llama el gerente de inventarios y a mí otro compañero y nos dice que el día lunes nosotros ya debíamos o ya íbamos a pertenecer no a inventarios, sino al área de sistemas. Entonces para nosotros fue como que, ¿qué pasó? Entonces, ahí nos cuenta un poco, pues, que se va a abrir una nueva área que se va a llamar proyectos estratégicos, pero basados en analítica. Y pues me manda a mí y a otro compañero mío, que era el que sabía programar bastante y que era más estadístico, a esta área. O sea, como que había sido un tema de decisión ahí estratégica de la empresa. Y también trajeron otra persona para que, de afuera, para que lidere esa área. Entonces así fue como que de un jueves a un lunes nos tocó entregar todas las cosas que nosotros teníamos a nuestros compañeros en inventarios y un lunes amanecimos en esta nueva área. Entonces, básicamente ahí es donde yo empiezo a tener una expansión de conocimiento del negocio farmacéutico y del tema de distribución. Porque antes había de inventarios y súper chévere. Pero acá ya empiezo a liderar proyectos mucho más grandes y que involucraban diferentes áreas de la empresa. Entonces, siempre estaba comercial, por ahí estaba compras, por ahí estaba marketing, por ahí estaba de ley supply, porque es el core del negocio con compras. Y empiezo a conocer, te juro, estuve 2 años en inventarios y en un año que estuve en la parte que íbamos, en la parte de esta nueva área, ya conocía un montón más del negocio y del giro de negocio de la industria farmacéutica. Entonces, ahí básicamente nuestro rol era, cada año que empezaba, nosotros teníamos asignados de entre 1 a 2 proyectos estratégicos. Lo chévere de esta área es que nos dejaban escoger los proyectos, porque igual éramos nuevos, entonces como que decían, mira, el que más te apasione, anda tú por ese. Y también veían pues nuestras habilidades técnicas para ver, bueno, Beatriz se puede ir por acá, Rodrigo se puede ir por acá, que era mi otro compañero. Y empezamos 3 personas, también estaba otro compañero que también manejaba muy bien y conocía muy bien cómo se movían las farmacias. Entonces éramos 4. Octubre de 2020 éramos 4. Y yo cuando salgo en octubre de 2023 eran 10 personas. Entonces esa área creció de una manera súper, súper chévere porque ya luego de pandemia 2021-2022 empieza a haber también como que esta novedad de, mira, los programadores, que la analítica de datos y cosas por el estilo. Entonces, uno de los proyectos que, bueno, hice 2 que siempre los destaco. Y el primero fue con el que aprendí a programar Python. Entonces, habíamos tenido esta clase en MIT de un mes de Python, en donde dije, bueno, esto es Python. Igual en la universidad me habían dado C++, entonces tenía estas nociones de programación. Pero a mí lo que me ayudó en mi curva de aprendizaje con Python fue que yo sabía bastante Excel. Entonces, el pasar de hacer una fórmula así que tenía 1000 anidados a saber cómo hacer un for dentro de Python no fue tan grave o tan fuerte el shock. Obviamente, 2020, 2021, 2022 no existía ChatGPT, entonces me tocaba literalmente Google,
empezar a preguntarle, meterme a 1000 páginas para encontrar el código que necesitaba y pues ahí sí me demoré un poquito, pero mi primer proyecto con el que yo aprendí fue hacer un balance scorecard para las farmacias, en las cuales nosotros les entregábamos una sábana de 10 indicadores, desde las ventas, ticket promedio, transacciones, terminamos hasta con cuántas vacaciones, cuántos días de vacaciones tiene acumulada la farmacia, y luego les hacíamos una sumatoria de puntaje y del 0 al 100 les decíamos, tienes 80% de resultados en tus indicadores o 99, etcétera. Y todo tenía un diseño bastante interesante. Cada año la empresa cambiaba como que su meta del año 2022, 2023. Entonces, cuando empezamos esto, tenían el tema del Ferrari, entonces era como un tema de Fórmula 1 y que llega a la meta y que las banderines y los carritos. Entonces, todo el diseño de este Balance Scorecard era enfocado a llegar a la meta. Y los indicadores tenían semáforos de amarillo, rojo y verde. Entonces, dependiendo de cuánto habías llegado en esos indicadores, aparecía el semáforo. Entonces, todo eso yo lo hice en Excel, porque era como que idear este nuevo proceso de generar este balance scorecard a las farmacias. Y luego mi jefe como que me dice, bueno, ya hay que automatizar esto. Y yo, ok, me dice, tienes que hacerlo en Python. Entonces, todo lo que había yo hecho en Excel tenía que traducirlo a Python, porque luego habían como, ya para esa época teníamos como 1000 farmacias, perdón, y teníamos que enviar 1000 correos con los diferentes PDFs de cómo estaban sus indicadores. Entonces, ahí es cuando yo tengo mi primera inmersión total al tema de programación y en donde siempre les digo, cuando aprendí a programar en Python, yo volví a nacer y dije, ¿por qué no conocí esto antes? Porque el Excel se me colgaba, luego se me borraba la fórmula, se me movía el Excel si agregas una columna, o sea, es un tema súper agotante cada que me tocaba a mí actualizar esos indicadores. Entonces ahí fue cuando me enamoré por la eficiencia que me daba a mí el tema de programación. Entonces también esa parte, la parte ya de enviar los correos, me apoyaba de mis compañeros que ya sabían más programación, me explicaban un poco, ya sabía leer un poco los códigos, pero sí fue un tema de que me tocó meter a Google, me tocaba meter a YouTube, a ver cursos, a ver temas, que hoy por hoy con ChatGPT es otra cosa, o sea, es una maravilla. Yo digo como que qué bonito ser profesional, tener estos 30 años, ya mismo casi 40, por Dios que se demoren, pero qué lindo estar en esta época profesional y tener estas herramientas que muchas personas le tienen miedo, pero tener estas herramientas que te facilitan tanto la vida y que hacen que seas mucho más productivo y mucho más eficiente en cosas que no deberían tomarte tanto tiempo, sino en la parte de tomar decisiones. Entonces, ese fue el primer proyecto, ese Balance Scorecard, que fue como mi primera inmersión y uno de los proyectos que más recuerdo con mucho cariño. Y ese duró, me imagino que sigue hasta ahorita, pero duró desde el 2021 que lo lanzamos hasta que me fue, seguí ahí, nada más yo lo delegué a otra persona. Y de ahí, cuando el último año que estuve ahí, el 2023, también tuve un proyecto que yo lo quería hacer desde que empezamos el área, porque también visitábamos mucho las farmacias. Y las farmacias siempre nos decían, verá, algo que a mí o sea, una oportunidad de mejora que yo veo que podríamos tener como empresa es que se codifiquen los productos nuevos más rápido, porque los productos nuevos siempre lo tienen la competencia. Entonces vienen y me preguntan por el producto tal y yo le digo, no, no tengo. Y luego veo que se cruzan y me dicen, miren, aquí al frente se han tenido. Entonces siempre tenían como que esta queja constante los años que íbamos visitando. Y finalmente el 2023 se da la oportunidad de implementar este proyecto, de hacer un tema de automatización de qué productos nuevos codificar, pero con data del mercado. Entonces, obviamente, lo iba a tener la competencia primero, pero acá no querían tomar ese riesgo de que codificamos este producto y no le fue bien. Entonces, querían esperar un poco cómo le iba a la competencia, obviamente sin saber quién era el que vendía dentro de la competencia, pero saber cómo les iba y decir, mira, este sí está teniendo una buena demanda, codifiquémoslo. Veamos un buen precio, etcétera, etcétera, para comercializarlo y codifiquemos. Entonces ahí empiezo a relacionarme mucho con el área de compras y me encantó ese proyecto porque fue un tema de automatización no solamente con data interna, sino también con data externa, la cual llegaba en un Excel, entonces yo tenía que cruzar los dedos para que siempre llegue bien, no era la base de datos que estaba ya ordenada, ya pulida, que yo sabía que ese campo, esa columna siempre iba a tener ese nombre, que no iba a haber ningún problema al momento de extraer la información y empiezo a tener más contacto con el tema de SQL, que ya es la conexión con el tema de repositorios y de bases de datos y de servidores. Entonces ese proyecto fue súper chévere. Empezábamos cada mes viendo cómo iba la venta de los productos y básicamente desde que empezamos, que fue más o menos por febrero,
del 2023 hasta que yo me fui, octubre de 2023, ya se iba vendiendo de esos productos casi $100,000 de todos los productos codificados que habíamos tenido. Entonces era chévere porque ya no codificabas por codificar, te relacionabas mucho con las áreas comerciales y decías como que, oye, sería bueno codificar o no, qué tan buena relación tienes con ese laboratorio, qué tan buenos precios te dan esos laboratorios, porque también el relacionamiento con los laboratorios también era algo muy importante. Entonces fue full chévere esos dos proyectos con el que inicié en el mundo de programación y con el que terminé. Estado en varios proyectos. ¿Cuáles crees tú que son las habilidades blandas fundamentales que debería destacar cuando trabajas con varias personas dentro de un equipo? Uy, sí, bueno, ese tema de las habilidades blandas también fue bastante interesante. Fue un concepto que igual lo aprendí acá en Pharma Enlace, que se puso muy de moda ahí tipo 2020, 2021. Y justo el gerente del área de sistemas rescataba mucho esa parte. O sea, cuando tú vas a un área tan técnica como sistemas, la gente es muy técnica. Entonces, porque tienes ingenieros de sistemas, que ingenieros de software, que desarrolladores, que programadores, son gente muy, muy técnica y que la relación es mucho con el producto final que van a entregar, ¿no? Y él empieza a ver esta necesidad de que su gente tenga y desarrolle habilidades blandas, porque son muy buenos técnicos, son muy buenos solucionadores de problemas, muy buenos creadores de programas también, internos dentro de la compañía, pero él empieza a destacar este tema de habilidades blandas, empieza a contratar cursos de habilidades blandas, porque quería que su departamento también um, tenga un ojo o que tenga una luz hacia las otras áreas. Y él destacaba mucho que en nuestra área pues tenía el tema de comunicación, estas habilidades de saber cómo llegar a la gente. Y eso también destacaba mucho de mi persona. Entonces creo que un tema para el tema de trabajar con varias personas o tener estos equipos multidisciplinarios es el tema de comunicación. ¿Y cómo yo lo desarrollé? Pues como te contaba al inicio, en Nissan, en automotores y anexos, yo no sabía, o sea, la verdad yo no sabía que al momento de estarme relacionando con un lavador y decirle cómo me puede ayudar a mejorar un proceso, qué oportunidades él ve, porque él es el que está en el día a día, y luego ir con esa idea o con esa mejora a un director de postventa, yo no sabía que estaba desarrollando mis habilidades de comunicación hasta que llego a trabajar en esta otra empresa que empiezan a destacar que tengo esas habilidades de comunicación. Entonces digo, sí, claro, las desarrollé 8 años, variando de taller en taller, cada 2, 3 años, me tocaba nuevamente empezar un poco de cero, conocer al jefe del taller, a los chicos que estaban ahí, a ganarme su confianza. Entonces, es un tema de ciclo de que sí, estuve 8 años en automotores de anexos, pero cada cierto tiempo me tocaba como empezar de cero, ir con mi forma un poco ahí de ser, de medio graciosa, etcétera, etcétera, a saber cómo llegar a la gente y cómo irmela ganando un poco a poco. Porque sí es mucho el tema de que tienes que ir bastante abierto, o sea, que la gente tenga esa confianza de abrirse contigo, pero que también tenga confiabilidad en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás proponiendo. Entonces, creo que un tema bastante importante es el tema de comunicación. Entonces, si por ahí ustedes ya lo tienen desarrollado, se han dado cuenta que tienen una muy buena comunicación para saber traducir las cosas técnicas a un lenguaje mucho más común, tómenlo de la mano y síganlo desarrollando. Y si estás empezando igual en tu etapa laboral, busca, y si es que quieres, pues, trabajar en equipos multidisciplinarios y te ves trabajando en eso, porque hay personas que la verdad prefieren estar con su compu y trabajar con su compu y ahí va, y entregas el producto y con eso tú eres feliz y para ti eso es ser exitoso dentro de tu trabajo, todo bien. Pero si quieres desarrollar, busca trabajar con equipos multidisciplinarios, trata ahí un poquito de sacar a veces tenemos como ese caparazón un poco de lo que te decía de dentro del trabajo soy uno y fuera del trabajo soy otro. O sea, trata de mostrarte siempre como eres y creo que esa habilidad de comunicación es la más importante para trabajar dentro de equipos. Es bastante difícil porque te topas con personalidades y personalidades. El tema jerárquico también aquí en el Ecuador es muy, muy fuerte, o sea, de que veas que en su firma dice jefe o dice gerente o dice director, ya te crea como que hay un poquito de recelo porque el tema jerárquico aquí es muy fuerte y en muchas empresas también. Pero si estás en una empresa que tu organigrama es mucho más horizontal, que es justo la empresa en la que estoy, es mucho más fresco, o sea, el relacionamiento, etcétera, es mucho más fresco. Entonces, si estás en una empresa más horizontal, aprovecha esa parte
y trata de desarrollar esa habilidad de comunicación para trabajar con equipos multidisciplinarios. Y si estás en una empresa mucho más vertical, pues empieza con tus pares, empieza con tu propio equipo, con tus compañeros, con los que sientas mucha más confianza para desarrollar esas habilidades de comunicación, porque creo que es lo más importante. O sea, si no sabes comunicarte y no das esa confiabilidad de lo que tú haces o lo que desempeñas, creo que es muy más difícil que la gente se pueda abrir contigo o apoyarte en mejorar cosas o apoyarte en implementar ideas. Claro. Y aquí tengo una duda. Paralelamente a esto es que has iniciado tu etapa como docente. Ah, sí, sí. También cosas de la vida. Igual, el tema de networking, o sea, traten de relacionarse con la mayor cantidad de gente y eso les digo, o sea, su forma de ser fuera de la cancha laboral a tu vida real, siempre sean ustedes mismos, porque no saben quién les puede abrir las puertas en qué momento. Entonces, yo salgo de Farm Enlace en octubre del 2023 porque ya buscaba nuevos retos. Ya estuve 5 años ahí, 8 años en la Nissan. Entonces, como que he sido una persona de relaciones largas, no solo en la vida personal, sino también en la laboral. Entonces, dije como que, bueno, creo que ya cumplí un ciclo aquí en Farm Enlace y ya buscaba un nuevo cambio. Y me atraía mucho el tema de trabajar en pymes y empiezo a trabajar en una pyme que produce cables eléctricos, que es una pyme, acá no sé si en Bolivia sea lo mismo, pero pyme es pequeñas y medianas empresas. Entonces era una empresa pequeña, operativamente tenía como 25 trabajadores y administrativos como 5, entonces ponle en total como 30 personas, entonces es bastante pequeño. Y justo mi jefe en esa época se topa con un compañero, creo que era de la universidad o de algún lado, se topa y le dice como que, oye, ¿conoces a alguien que sepa de analítica de procesos? Porque soy coordinador de un minor dentro de la San Francisco de analítica de datos. Y estoy buscando a alguien para una materia. Y justo yo había empezado a trabajar ahí y le dice, sí, justo la chica que entró a trabajar conmigo, ella hace todo tema de Python, programa y eso y sube y me dice como, oye, ¿te gustaría ser profesora? Y yo así, le digo, o sea, cuando me gradué sí decía como que, la típica, ¿no? Que dice, me gustaría ser profesora, bla, bla, bla. O sea, creo que todos tenemos como ese sueño de meternos o tener esa experiencia docente. Le digo, sí. Y ahí me dice, bueno, te paso el contacto, me pongo a conversar. Eh, Me dijo que le pase mi LinkedIn, entonces también tengan siempre actualizado su LinkedIn, bien puestito, bien ordenado porque él solo viendo el LinkedIn me dijo, eres la persona que necesito, justo tengo la clase de herramientas de visualización con Python y a mí me encanta todo lo que sea hacer tableros y hacer gráficos, hacer presentaciones, siempre destacaban eso. Y me dice, caerías perfecto justo en la materia que necesito. Y yo le dije, dale de una. Y así es como entro a la parte de docencia, obviamente igual sí tocó ahí hacer un tema de ajuste en mis horarios laborales, y entro a la parte de docencia en este minor que ya tiene 3 años dentro de la San Francisco y por cosas de la vida vuelvo a estar en la San Francisco porque la maestría también la hice en la San Francisco. Entonces, como que toda mi vida, o sea, yo también digo que el poder de la palabra es muy fuerte, entonces yo como decía, yo cualquier cosa que haga o cualquier cosa no sé qué, en la San Francisco, 100% San Francisco, y como que para mí era como caballito, no hay más universidad en el Ecuador que la San Francisco. Y por cosas de la vida, soy docente de la San Francisco. Y así es como entro a este mundo de la docencia y bueno, es bastante duro, la verdad, porque te toca crear material y trabajar al mismo tiempo, entonces no es que eres docente 100%. Y yo sí tengo compañeras, tengo una de mis mejores amigas que toda su vida ha sido docente y es ingeniera civil, entonces toda su vida ha sido docente. Y decía como que qué chévere, debe ser súper relajado y cosas así, le decía a ella y me decía, nada que ver, no es nada relajado, es uno de los trabajos más fuertes. Y a mí lo que más, o sea, como consejo es el tema de que es una gran responsabilidad. ¿Por qué no te paras ahí como para conversar de, bueno, 2 más 2 es 4 y vayan con la veña del Señor? Sino que tienes una responsabilidad súper grande porque estás creando los siguientes profesionales de aquí o donde el camino también los lleve a ellos, ¿no? Entonces, para mí era un tema, un peso súper grande de que les estoy enseñando, o sea, ellos están aquí, están pagando por una educación y tengo que enseñarles algo que ellos también quieren aprender, porque este minor estaba dentro del área de las carreras de administración y economía, finanzas y marketing. Entonces, mis estudiantes no eran ingenieros ni del Politécnico, eran economistas, eran financieros, eran marqueteros.
Entonces, estaban interesados, entonces ellos iban a sacar su major en finanzas con un minor en analítica de datos. Estaban súper interesados en la materia, entonces eso también era chévere porque ellos estaban ahí porque querían estar y porque querían aprender. Entonces, tenía chicos súper cracks, súper interesados, la mayoría súper interesados en la materia, entonces no tuve este tema porque a veces sí me preguntan como, ¿y qué pasa con los que no estudian mucho y cosas así? Que se puede dar en otros lados, pero acá no, entonces, no sé, de 20 estudiantes que tenía, tal vez uno, máximo dos, por ahí no le metían la dedicación que los demás lo estaban metiendo o el interés que los demás lo estaban metiendo. Entonces fue una experiencia súper chévere dar esta clase. Los chicos igual súper pilas, súper interesados y nada. O sea, para mí me tocaba la parte fácil porque enseñar Python, enseñar a programar desde cero es, es duro. O sea, yo creo que enseñar la parte de programación, si la persona que esté a cargo o quiera meterse a enseñar programación, tiene que ver unas metodologías de enseñanza que sean totalmente disruptivas porque si no te aburres o si no dices, uy, no, 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 esto para mí parece la NASA, parece que está muy difícil, es para mí, como yo les digo, es aprender otro lenguaje de hablar, o sea, es literal aprender otro idioma, básicamente. Entonces, si no tienes esos conceptos y si es difícil, los chicos a veces sí se frustraban porque a veces no seguían el pensum y cogían mi materia de primerazo, entonces me tocaba hacer como un pequeño barrido. Algunos de mis códigos tenían estos loops con el for, que también es medio complejo de entenderlo para los que programan, tal vez por ahí coincidan conmigo, y si no, para los que se les dio súper fácil esta parte, tal vez no coincidan, pero para mí saber cómo cranearle un for sí era medio complicado. Entonces trataba ahí de hacerle la clase bastante dinámica y de ponerles casos, o sea, como que decía, bueno, este es el código, este es el tema, ahora vayan, aplíquenlo ustedes. También les enseñaba Power BI como que súper básico, entonces les decía, bueno, así se hace un grafiquito, así se sube la base, y les dejaba la clase para que ellos les decía como que, a ver, ahora sáquenme el top 5 de productos más vendidos, y quiero filtros de fecha y filtros de provincia. Entonces, me preguntaban un montón y cosas por el estilo. Entonces, como que hacerle mucho más didáctica, porque pararte enfrente de la pantalla y decir 2 más 2 es 4, ahora programen, es súper aburrido. En algunas clases sí se me dormían. Entonces, sí era un tema súper, súper retador, pero súper chévere a la vez. O sea, como que tenía esa espinita de que quiero ser docente y nuevamente los contactos y la vida, pues con un referido logré llegar a ser docente de la San Francisco, que es, una de es mi universidad. O sea, yo soy Lover San Francisco o Dragón Lover por siempre, que son nuestro animal es un dragón. Entonces, sí, así llegué. Que esta experiencia ha influido en tu carrera profesional. Uf, un montón. O sea, no es lo mismo pararte enfrente de un director de postventa a pararte enfrente de 20 estudiantes a dar una clase. Yo aquí, sincerándonos, sí me daba un poquito de ansiedad. O sea, siempre era como que los días que iba a dar clase era como que, ay, Dios mío, qué responsabilidad. Y luego era como que ya empezaba a dar la clase y todo bien. Entonces, manejar esa ansiedad, manejar cómo llegar a los chicos con una presentación pulida, o sea, que se refleje lo que yo decía, que se refleje en mis presentaciones y en el material que yo entregaba. Porque dentro de las parte de herramientas de visualización, yo les enseñaba mucho lo que aprendí en estos años de experiencia laboral, que es cómo paso de algo técnico a algo gerencial. Cómo paso de algo técnico también a algo que cualquier persona que no conozca del tema también lo pueda entender. Y cómo hacer diapositivas, yo les decía, diapositivas bonitas o estéticas al ojo humano, porque la mayoría de las personas nos entran las cosas por los ojos. Y yo personalmente, y justo el gerente de inventarios que era de Farmenlace, era una persona muy visual. Entonces, podías tú hacer el análisis o el modelo de inventarios más hermoso del mundo y le presentabas en una diapositiva que en forma no estaba tan bien estructurada o, digámoslo, estaba fea, él te mandaba a repetir. O sea, por más que el modelo esté bien, él te mandaba a repetir la presentación. Entonces, él era una persona bastante visual y con él también empecé a pulir muchas de esas cosas. Entonces, sí es un tema ahí bastante importante de cómo lo que yo había aprendido durante cuando empecé a dar clases, casi 10 años de experiencia laboral, cómo lo trasladaba a la escuela, o sea, a ser docente, cómo podía pasar este conocimiento a los chicos. Y en lo que me ayuda en mi carrera profesional es
a conocer de más cosas, a educarme, porque tenía que educarme yo también, sí sabía cosas, pero no sabía todo. Entonces me empiezo a educar de cómo hacer cosas un poco más automatizadas, cómo hacer gráficos, que también tal vez yo no los hacía porque decía, bueno, no conozco cómo hacer, el Excel tampoco me da, Power BI no me da, pero Python sí te lo daba. Entonces empiezo a ver estos mecanismos de cómo presentar en una hojita varios gráficos que yo antes tal vez no conocía. Entonces también yo me empiezo a educar, empiezo a aprender y también empiezo a reforzar ya la parte de programación que yo tenía dentro de mis conocimientos. Entonces eso fue bastante chévere, como decir, ah, mira, esto que estoy aprendiendo ahorita, que les voy a dar a los chicos, ah, lo puedo aplicar aquí en mi trabajo, ah, o puedo hacer esto, o puedo automatizar. Entonces, eso también es la parte chévere de ser docente, porque te toca estar constantemente actualizándote o viendo también cómo les enseñas a ellos de una manera un poco más práctica. Entonces, sí, sí fue bastante chévere. ¿Cómo es que tú te mantienes constantemente actualizada en temas de logística, marketing digital, en analítica de datos? Ya. Sí, a mí me encanta ver un montón de podcasts o de gente que habla en YouTube. Entonces, tengo ahí un montón de... Bueno, yo le seguía a una chica, que no me acuerdo el nombre, que hablaba mucho de temas de programación y los típicos videos que hacía eran como, si me tocara volver a aprender analítica de datos nuevamente, ¿cómo lo volvería a hacer? Entonces, justo uno de los consejos que ella daba era de que si tú quieres empezar en cualquier rama, aquí estamos hablando de la analítica y de algunos temas, pero si tú quieres empezar en cualquier rama que no es o que es nueva para ti, empieza en las redes sociales que tú manejes. Ahorita TikTok, que está en auge, Instagram, que era en esa época, LinkedIn, empieza a seguir referentes de los temas que tú quieras conocer. Entonces, por ejemplo, yo cada que entro a LinkedIn, tengo un montón de data, analistas de datos, o sea, gringos o también de habla hispana, que siempre están posteando cosas. Entonces, siempre estoy como que actualizada, me meto a LinkedIn y para mí LinkedIn es como que mi lugar profesional de, ah, mira, esta nueva forma, ay, mira, este man ha hecho un nuevo modelo, ah, qué bacán. Y así empiezo a refrescarme con gente experta en la materia de lo que yo quiero aprender. Entonces, justo yo cuando empecé con la parte de Python, empecé a hacer esta limpieza de mi LinkedIn porque yo seguía a mi amigo, a mi compañero, a mi jefe, así como que le seguía a la gente que conocía. Y cuando le escuché a esta chica de que no, empieza a seguir referentes de lo que tú quieres aprender, porque vas a estar constantemente como que llenándote de información. Entonces empecé a buscar gente que me gustaba mucho cómo enseñaba la parte de analítica y sobre todo cuando empecé a ser docente, empecé a buscar referentes en la parte de visualización. Entonces cada que entro a mi LinkedIn son como que, ¿cómo puedes hacer un nuevo dashboard en Power BI? Los do y don'ts de qué hacer en un tablero de Tableau o cosas así. Entonces son súper visuales también las formas en las que ellos muestran. Entonces eso en LinkedIn, en YouTube igual. Si tú eres mucho de YouTube y de ver temas visuales, eres mucho más visual que auditivo. Yo soy muy visual, entonces si no estoy viendo y no me estoy explicando ahí con el pizarrón y el marcador, a mí no me entra. O sea, yo escuchar podcasts, o sea, cosas así, no soy. A mí me entra por aquí y se me sale por acá. Entonces yo soy muy visual. Entonces en YouTube también empecé a seguir gente que hable de los temas que a mí me interesan, justo a los chicos les daba así como que full gente que yo seguía dentro de YouTube. Entonces, entras a YouTube y obviamente van a estar los nuevos videos o actualizaciones de estas personas. En Instagram también lo puedes hacer y en TikTok ni se diga. Entonces, y en TikTok es mucho más las pildoritas de información, mucho más chéveres. Ahorita que nuestro cerebro ya como que se está acostumbrando a que, ay, no, ya dura más de un minuto, me aburro, hago el scroll para arriba y sigo. Entonces, si tú eres mucho de esos de que no te gusta videos largos, entra a TikTok y empieza a ver como que estos videos cortos y busca a los referentes, porque cualquier referente que esté en LinkedIn va a estar en cualquier otra de las redes sociales que tú tengas como preferencia. Entonces, así es la forma en la que yo me mantengo actualizada. Y hoy por hoy con ChatGPT, que creo que, como te decía, a mí personalmente me ha facilitado la vida un montón. Entonces, es como que cualquier duda, cualquier tema que yo tenga, le pregunto y ella me está respondiendo. Y creo que también en la parte académica hay mucho el tabú del ChatGPT. Es como que no, es como que estás copiando, como que no haces el esfuerzo, bla, 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 bla. Y yo les decía a los chicos, miren, aquí no estamos aprendiendo o sea, aquí estamos aprendiendo a programar. Y yo les voy a ser súper sincera. Yo no tengo ningún lío con que ustedes busquen un código en Python y hagan control C, control V, porque ustedes ya tienen la noción, o sea, saben leer una línea de código. Entonces yo no tengo ningún problema. Digo, yo no tengo problema que utilicen ChatGPT, que se apoyen de esa herramienta,
porque les va a permitir ser mucho más eficientes. Y luego como que ya tengo el gráfico, a ver, salió bien, me está botando la data que quiero, ¿qué es lo que agrega valor dentro de la enseñanza? Como que decir, a ver, lo que estoy haciendo en esta línea de código me está dando antes que perder el tiempo, a ver cómo programo, que no sé qué. Y luego ya vas viendo qué error tienes o dónde puedes mejorar. Entonces, siempre yo les decía a los chicos como que utilicen ChatGPT, no le tengan miedo, o sea, vayan con todo. Igual acá en mi trabajo, justo el lugar en el que estoy, cuando me hicieron la entrevista fue súper gracioso, porque el jefe, o sea, el que es mi jefe ahorita, me pregunta, o sea, me hacía full preguntas ahí un poco técnicas de programación y cosas por el estilo, y me dice como que al final, bueno, y cualquier cosa que tú no puedas, igual tenemos nuestro analista senior, al que tú le puedes preguntar cualquier cosa con mucha confianza. Y yo así como que, ah, ya, qué chévere. Y me dice como que, ¿no te imaginas quién es nuestro analista senior? Y yo así como que, no, o sea, es mi primera entrevista. Me dice, es ChatGPT. Entonces es como que, ah, ok, o sea, como que, wow. Entonces, cada que los chicos se demoran tal vez mucho en un modelo estadístico, es como que ya, o sea, no salió, metan el código a ChatGPT, veamos qué errores nos está botando o qué otra forma nos está dando. Entonces, son muy abiertos estas herramientas porque te hace ser mucho más ágil y enfocas tu tiempo ya en la parte que agrega valor, en mejorar el modelo, en sacar las conclusiones, en ver dónde se puede mejorar, en generar las estrategias que quieras generar. Entonces, es súper chévere esa parte. Entonces, así un poquito en resumen. ¿Es que toda tu pasión por la analítica de datos ha influido en otras áreas de tu vida, no necesariamente el área profesional? Yo con Python y con la parte de programación me di cuenta de algo. O sea, porque cada que yo me sentaba a programar algo o a sacar algún código, a automatizar algo, me encantaba un montón. O sea, a mí se me iban las horas, me olvidaba de comer y es así hasta ahorita. O sea, me dicen como que tienes que automatizar este tema, tenemos un nuevo proyecto, bla, 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 y yo estoy feliz. Me pongo mi música y empiezo yo a programar. Y cuando empecé con este tema me di cuenta que a mí lo que me apasiona un montón es cualquier cosa que esté relacionada con crear. Entonces, mientras yo esté creando, de cualquier forma que sea el tema de crear en esta parte, creo un nuevo código, creo una nueva automatización, estoy creando algo, para mí siempre me va a apasionar. Entonces, me gusta mucho esa parte de que la programación esté relacionada con crear cosas. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta y dije como que me gusta mucho la parte de programación y me apasiona tanto porque estoy creando cosas. Y ahí fue que hice el clic con esto. Porque el rato que tú haces una línea de código, haces una automatización y luego ves que te sale lo que estabas buscando automatizar o el resultado que tú querías o la tablita con los datos que tú querías ya mostrar o el gráfico. Es como, es una sensación que no sé si, si por ahí algunos programadores o desarrolladores ya de productos y softwares tengan ahí un poco de afinidad, pero sacar algo que tú estás ahí escribiendo y creando ese rato y ver que se hizo realidad es de otro mundo. Y luego como que ya tienes tu código automatizado y luego ya subes los datos como tienen que subirse y le das clic y en más tardar minutos está lo que quieres, es lindísimo. Entonces, me gusta mucho y me apasionan mucho las cosas en las cuales yo tenga que crear algo. Entonces, por eso también me gusta la parte de programación. ¿Cuál crees tú que sería el futuro de la analítica de datos en Ecuador? Uf, o sea, la verdad está creciendo bastante. Igual hay este recelo de que, bueno, la IA va a desaparecer algunos trabajos, como te digo, o sea, tú puedes pedirle a ChatGPT cualquier código y te da, o sea, modelos gigantes y te lo da, y ahí está. Pero, bueno, también hay que tener un poco de conciencia que somos un país latinoamericano, siempre los primeros países como que están un poco más desarrollados. Y acá en Ecuador te puedo decir que el tema de buscar gente que sepa programar está más o menos en auge o empezó a crecer en el 2017, 2018, que yo empiezo a conocer que hay estas herramientas de programación y ya tiene su boom luego de la pandemia. O sea, que ya empiezan las empresas, no solo los grandes corporativos, sino también empresas pequeñas, a querer y a contratar gente que sepa programar, porque empiezan a ver la necesidad y la eficiencia que te da gente que sepa programar. O sea, te los vuelve mucho más rápido la toma de decisiones. Entonces, en Ecuador el auge está bastante en crecimiento. O sea, para mí es una carrera en la parte del, de la TAM
en la parte de la región que tiene un futuro bastante grande. No sé si en Bolivia, acá en Ecuador ya empiezo a ver carreras, o sea, no que el máster o que el diplomado o que la certificación, sino ya yo salgo como analista de datos, o sea, soy un ingeniero enfocado en análisis de datos, o sea, ya carreras de pregrado. Entonces empiezas a ver cómo el mercado empieza a demandar gente y profesionales con estas habilidades. Entonces, acá en Ecuador, y me imagino que también para toda la región, va a ser un tema de mucha demanda y en mucha voz. O sea, yo tengo primos que tal vez ya se gradúan en 1 o 2 años y es como que, loco, si quieres seguir algo técnico, métete a temas de análisis de datos o sí ingeniería industrial porque te va a abrir el camino y te va a permitir trabajar en lo que sea y de donde sea. Y algo que yo personalmente valoro desde pandemia, y creo que muchos lo valoran, es el tema de trabajar desde casa. Entonces yo vivo un poco lejos de la ciudad, vivo como con tráfico, 50 minutos de la ciudad, sin tráfico 35, o sea, así de denso influye mucho el tráfico, vivo en un valle. Entonces para mí cuando me toca ir a la oficina, así es como, ay, ¿por qué? Entonces para mí el tema de ser analista de datos me da esa flexibilidad de poder conseguir trabajos de forma remota o de forma híbrida, porque sí me gusta ir a la oficina porque generas un tema de sociabilización y el tema de networking que les estoy diciendo que es súper importante. No es lo mismo tratarnos por la pantalla, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, ahorita que estamos en este podcast, tener esta relación contigo que haber, no sé, yo también estaba en Bolivia y teníamos la oportunidad de estar en la misma sala y que el abrazo y que el contacto, etcétera, etcétera. Es totalmente diferente. Entonces, si tienen la oportunidad de trabajar de forma híbrida, háganlo. Y si te gusta presencial, pues también es una buena opción. Y también me quedo en la parte de análisis de datos por ese tema. No vuelvo a la parte de logística porque obviamente el estar en la parte de logística te pide estar en el campo de batalla, te pide estar en las bodegas, te pide estar en la parte de distribución físicamente porque tienes que ver, tienes que delegar, tienes que ver que los procesos estén cumpliendo de forma correcta. Entonces, obviamente, si me quedaba en la parte de supply, que yo luego ya empiezo a analizar, pues sí me pedía esa parte de, bueno, te gusta también la parte de supply, pero tienes que sacrificar esta parte de que te gusta trabajar desde casa, te gusta compartir con tu pareja, comer con él, estar con tu perrito, hay por ahí un break, salimos a caminar, etcétera, cosas que tal vez el ir a la oficina pues impiden un poco, ¿no? Entonces, así un poquito en resumen contestando la pregunta. ¿Recomendaciones le darías tú a alguien que está dando sus primeros pasos dentro de analítica de datos o de repente algún profesional que está pensando en la posibilidad de migrar de carrera y dedicarse más a análisis de datos? Ya, mi primer recomendación es no le tengas miedo. Sí, yo sé que cuando te ponen el primer código, que es la típica de Hello World dentro de Python para que empieces a programar, es súper chévere. Y dices como que, ay, esto está súper bacán. Y luego va avanzando el curso y empieza con su complejidad. No le tengas miedo. O sea, como te digo, es como aprender un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, una nueva forma de escribir. Pero si te gusta y más que todo ves tal vez que te puede abrir otros campos, éntrale de cabeza. Yo sé que al principio sí puede ser un poco receloso si no has tenido, tal vez, yo sí tuve un poco de C++, tuvimos en el MIT un tema de Python, entonces tenía como que este pequeño abrebocas, pero si entras de cero, no le tengas miedo, empieza a ver cursos. Lo que yo también siempre recomiendo es que tal vez no te metas a una maestría y gastes, yo que sé, ahí tus dólares en la maestría y luego digas como que bueno, ya me tocó seguir porque pagué y a la final no me gustó. Entra a plataformas como edX, entra a plataformas como Coursera, en donde tienes cursos pequeños en los cuales no tienes que pagar. Obviamente no vas a tener el certificado, pero no pagas. Pero ya empiezas a tener clases con universidades muy buenas y que tienen metodologías bastante buenas para temas de enseñanzas de programación. Entra a esas clases como oyente y empieza a ver si esto es lo tuyo. Porque ahorita todo el mundo, o sea, la gran mayoría es como que vamos a la analítica de datos porque primero pagan bien, puedes trabajar desde casa, puedes trabajar desde cualquier lugar, que también eso también como que ser el nómada digital también como que está de moda. Y como que yo quiero trabajar desde cualquier lado del mundo, como que te meten mucho en las generaciones que están saliendo o las personas que quieren meterse a la parte de analítica, pero sí te digo, o sea, programar, lastimosamente, sí es un tema complicado y difícil y tal vez no sea para todos. O sea, hay gente que dice, no, la verdad, no, o sea, no me gusta, me quedo con mi Excel, no necesito más tampoco, no es que manejo millones de datos, entonces no necesito más. La verdad, estoy bastante bien con el Excel, me voy por ahí. Entonces sí, entra a edX, entra a Coursera, entra como oyentes a cursos que tengan muy buenas calificaciones, que haya habido bastantes estudiantes incluidos
y métete como oyente y mira si es lo tuyo, o sea, de que si te va a gustar, porque si ya es algo que te pesa, no va a ser para ti. Entonces, esa sería como mi primera recomendación. Y de ahí, por ejemplo, ya para la parte de visualización de datos, está mucho en auge que sepas Power BI porque es lo más conocido. Entonces, también en YouTube hay un montón de gente que te da cursos gratuitos en temas de YouTube, de Power BI en YouTube. Entonces, busca así como curso intensivo o curso para principiantes de Power BI y empieza a ver. Ellos mismos te dicen, entra a mi página web, aquí está mi base de datos, descárgate y con esta base de datos vamos a crear este primer tablero. Entonces, que tengas ya conocimientos de Python y que tengas conocimientos de Power BI te va a abrir un montón la puerta a la parte de la analítica de datos. Y como te digo, empieza a ver cosas gratuitas, no te metas de lleno a pagar algo, o sea, siempre aconsejo eso, porque tal vez no te gusta y dices como que, ay Jesús, tal vez lo hubiera invertido esta plata, tal vez hacer otra cosa o especializarme en otro tema. Porque mucha gente es como que, yo quiero, se suena y es el boom y es lo que está de moda. Y los latinoamericanos nos encanta lo que está de moda, entonces tratamos de irnos por ahí, pero tal vez puede como no puede ser la parte de analítica. Entonces, esos serían como mis consejos técnicos para si quieres ser analista de datos. Más a las preguntas ya de formato, si perdieras la memoria, ¿cuál sería el recuerdo que quisieras conservar? Uy, todos, pero si tengo que escoger uno, personal sería con mis papás en la playa y mi hermana. Siempre íbamos todos los veranos allá, igual íbamos al pueblo de mi mami, que es un pueblito en Cuenca, en la parte de la sierra casi llegando a Perú. Entonces sería ese recuerdo. Y si es profesional, pues, como te digo, y creo que todos los que hemos ido al MIT, me gustaría mucho ese momento y sobre todo la fase, porque vamos dos etapas, vamos una en julio y luego vamos en enero. Y me gustaba mucho la parte de enero porque tienes relacionamiento no solo con gente de la certificación, que la mayoría somos latinos, sino viene gente que tienen o estudian logística en otros centros alrededor del mundo. Entonces tienes gente asiática, hindú, habían los alemanes también que venían, los de España. Entonces era una inmersión de culturas súper, súper chévere. Entonces creo que esos serían como que los dos recuerdos ahí, el personal y el profesional. Si pudieras resumir toda tu experiencia en una frase, ¿cuál sería? En una frase. Igual, justo le escuchaba a una chica en TikTok, porque ya le sigo en TikTok, que decía que cuando uno tiene como estos planes de vida trazados profesionalmente, como que a los 30 años quiero llegar a ser coordinador y no sé qué, gerente, bla, 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 y que solo en esta área y que solo en esta área, a veces te puede cerrar las puertas de otras cosas que tal vez la vida te está diciendo como tienes que irte por acá. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel, como coordinador de marketing Diego Villarreal, coordinador de distribución Roberto Márquez, coordinador de proyectos Hernando Márquez y como anfitriona Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.